y regresamos para escucharte y escuchar ahora unas últimas palabras sobre los ovnis, ¿verdad? Que es algo que... Sí, la verdad es que no quería dejar de hablar de inteligencia extraterrestre sin hablar del fenómeno ovni, porque es algo, primero que es algo que va fuertemente ligado. La verdad es que hablar de los ovnis sería imposible, ¿no? Pero es otro jarro de agua fría, ¿no? Ya hemos dicho que es imposible bueno, es imposible, no, es muy difícil que vengan a visitarnos, es muy difícil irles a visitar. O sea, el movimiento de materia a través del espacio es una cosa muy complicada y entonces esto, pues prácticamente no, cualquier persona que maneje realmente esto de lo que hemos hablado con un mínimo de seriedad, lo primero que descarta son las visitas. Y claro, tenemos que tener en cuenta de que, en definitiva, el movimiento OVNI no pasa de ser ni más ni menos que un mito. Y cuando digo mito, no me gusta utilizar este término de una forma como se utiliza actualmente, ¿no? Ese mito urbano y tal, ¿no? Un mito, ¿qué es un mito? Un mito es una cosa extremadamente increíble, pero que se nos da con un sello, con un marchamo de veracidad, ¿no? Eso es un mito. Los ovnis en estos momentos pues son un mito. Todo el mundo habla de ellos como si fuese una cosa que ha pasado muchísimas veces, ¿no? Y que está tremendamente registrado y que hay archivos y que hay cosas y tal, y no sé cuántos, pero realmente es que no hay absolutamente nada. Se han visto cosas, luces en el cielo, ¿no?, que no tienen una explicación concreta y que eso tampoco quiere decir que nos estén visitando desde ningún sitio, simplemente quiere decir que se han visto cosas en el cielo que no tienen una explicación clara, ¿no? El mito de los extraterrestres y de los ovnis está fuertemente ligado a un mito y a una creencia religiosa que se llama el mito del cargo, ¿no? Marvin Harris habla de él y dice que el mito del cargo, que está presente en un montón de religiones, es, pues eso, el que va a venir una cultura superior a nosotros, nos va a redimir y nos va a llevar con ellos, ¿no? Ese mito del cargo está muy estudiado. Se ha encontrado en un montón de culturas y tal. Y yo diría que los ovnis pues beben un poco de ese mito, ¿no? De esa creencia. Ya si nos ponemos en el plan de que los extraterrestres vienen y que son muy parecidos a nosotros, pues entonces ya es rematadamente improbable, ¿no? Porque animales parecidos a nosotros pues hay muy poquitos en el planeta, ¿no? Yo recuerdo, yo tuve un profesor de ecología evolutiva que una vez hablando sobre estas cosas, ya enfadado con lo que la gente en la clase le decía, ¿no? Claro, hay que decir que yo hice la carrera a finales de los 70 y en aquel momento estas cosas estaban muy de mano. Yo recuerdo que este señor se cabreó con todos nosotros y nos dijo: señores, ¿quieren ustedes ver un extraterrestre? Miren un percebe. Eso es un extraterrestre. Eso sí que es realmente un extraterrestre, un animal raro, ¿no? Por lo tanto, bueno, debemos de ser prudentes, ¿no? Es difícil que existan. Y tenemos que ser conscientes de que los extraterrestres son una proyección nuestra y fundamentalmente es una proyección nuestra de lo que no conocemos, de lo extraño, ¿no? Más que de lo extraño, de lo extranjero, yo diría, ¿no? La década de los 70, que estábamos todos imbuidos o que existía, por así decirlo, unas enormes ganas de llevarnos bien, ¿no? Pues evidentemente los extraterrestres venían aquí y eran buenos, ¿no? Estaba ET, que estaba perdido, también tiene narices, o sea, te cruzas media galaxia y te pierdes en un jardín, ¿no? Y estaba aquí ET, el pobre perdido, y era entrañable, todos le queríamos tener en casa. Había una serie por ahí muy divertida que se llamaba Alf, donde el extraterrestre era un tío con un morro tremendo que lo que hacía era vaciarte la nevera constantemente, pero no dejaba de ser un personaje entrañable, ¿no? Y se comía gatos. Efectivamente, se comía al gato. Era todo su interés era comerse al gato, ¿no? Y claro, las cosas pues eso fueron cambiando, las Torres Gemelas se cayeron como se cayeron y evidentemente se generó una enorme oleada de xenofobia y a partir de ahí pues los extraterrestres son malos. Tenemos la Guerra de los Mundos, tenemos el Skyline, tenemos toda esta serie de películas en donde nos muestran a los extraterrestres como seres que vienen directamente a comernos, pero sin ningún tipo de preámbulos, nos quieren al horno, poco hechos. El caso es que esto debe de hacernos reflexionar. La ciencia ficción yo creo que es una de las líneas de literatura que más nos debe hacer reflexionar, ¿no? Y esto no es ni más ni menos que una proyección nuestra. Los extraterrestres, en definitiva, pues son nuestros miedos y nosotros hacemos con ellos pues un poquito lo que creemos y en un momento lo que tememos, ¿no? En cualquiera de los casos es curioso porque Stephen Hawking en el año pasado, el año pasado, hace año y medio, no recuerdo muy bien, tuvo una
dio una rueda de prensa y se le preguntó sobre inteligencia extraterrestre y se le preguntó por un montón de cosas. Y lo curioso es que él ya dijo que lo de la inteligencia extraterrestre se debería manejar con cuidado, porque si en algún momento determinado tenemos contacto con otra civilización, deberíamos de tener cuidado porque a lo mejor somos nosotros los que salimos perdiendo. Esto lo decía Stephen Hawking, o sea, no lo decía cualquier perdido, ¿no? Era una persona que es un científico muy mediático de todas formas, ¿no? Le gusta mucho impactar con las cosas que dice, pero vamos, no deja de ser algo que nos deba de dejar de pensar, ¿no? Pero vamos, analicemos el fenómeno OVNI, analicémoslo desde nosotros mismos, ¿no? Somos nosotros los que lo hemos generado, somos nosotros los que lo movemos. La guerra de los mundos de Wells, cuando el otro Wells no monta la que montó en la radio nuevamente, utilizando el fenómeno de la radio, pues claro, había una histeria preinvasiva en ese momento, había un miedo también muy grande a una posible invasión y todas estas cosas, y evidentemente todo eso se aprovecha y se usa de tirón. O sea que los extraterrestres, en estos momentos, yo creo que hay que hacer un análisis lo más honesto posible, y son, desde afuera, sean probables o no sean probables, lo que no podemos hablar es de comunicarnos con ellos, eso va a ser tremendamente difícil, ¿no? Y los que manejamos nosotros de una forma cotidiana, que son a los que nos lleva la ciencia ficción, ¿no? A donde nos canaliza la ciencia ficción, eso tenemos que saber que lo hemos generado nosotros, que tenemos una enorme capacidad de creernos nuestras propias historias, ¿eh? Recordad todos que en la Edad Media había cazadores de unicornios que iban por los pueblos, cobraban una pasta por quitarte al unicornio de en medio y te lo quitaban y luego se iban. Y bueno, pues unicornios pues no existen. Pero en aquel momento todo el mundo, había un subconsciente colectivo que todo el mundo participaba de aquella idea, todo el mundo se lo creía, ¿no? Entonces, bueno, tal vez los ovnis sean un poquito el unicornio que estamos manejando nosotros en estos momentos, ¿no? Hay un aforismo de Nietzsche que dice: ¿nosotros somos a imagen y semejanza de Dios? ¿O es Dios a imagen y semejanza nuestra? Efectivamente, eso es. Ajá, tendría que ver con la construcción de la realidad a partir de la realidad o a partir de nosotros, ¿no? En definitiva. Esos miedos, ¿no? Y esa forma de cerrar y de construir a partir de nosotros mismos. Eso es. Muy bien, pues hasta aquí. Te esperamos en el mes que viene. Muy bien. Para seguir hablando de estos temas tan interesantes. Pues nada, aquí estaremos. De acuerdo. Y vamos a escuchar ahora una música amena, juvenil, para después seguir con nuestro programa. Y he recibido algunos emails que necesitan que les hablemos de los celos. Entonces, este tema tan cotidiano y que tanto daño nos hace en muchas ocasiones, pues después de esta canción hablaremos de ello.